Bueno, hermanos, seguimos estudiando esa hermosa obra del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. La vez pasada vimos a nuestro peregrino sufriendo los efectos o las consecuencias de seguir el mal consejo de sabios según el mundo. Sin gracia, al intentar lidiar con su pecado de una forma legalista, hermanos, su carga de hecho se había vuelto más pesada para él. Y es que, hermanos, eso es así. Lidiar con nuestro pecado de una forma legalista solamente nos va a conducir a la destrucción. Ahora, en contraste con lo que vimos la vez pasada, vamos a ver el ejemplo de un buen consejo o un buen consejero en el personaje de Evangelista y de cómo éste aconseja a sin gracia por el camino correcto. Pero vamos a orar, hermanos, antes de empezar nuestro devocional. Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por reunir a tu pueblo en este lugar con el fin de orar en el nombre de Cristo, sabiendo que por los méritos de nuestro Salvador tú nos escuchas. Gracias a nuestro Señor que nosotros podemos llamarte Padre y que tú escuchas nuestras oraciones y que por medio del Espíritu Santo nuestras oraciones van en línea con tu palabra, Señor. Por eso confiamos en que tu palabra es lo más hermoso que tenemos para poder nosotros orar correctamente. Y en esta noche, Señor, mientras seguimos estudiando esta bonita obra que por gracia tú has permitido que esté, nosotros seamos exhortados, nosotros seamos recordados del hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de que la fe viene solamente por Él. Te pedimos, Señor, tú estés con nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un desafío, hermanos, leer toda la sección de la narrativa que corresponde a nuestro devocional. Realmente toma mucho tiempo que puedo usar para abundar un poquito más en el tema. Así que he decidido mejor hacer un breve resumen de la porción que corresponde. Recordemos, hermanos, que la idea aquí es rescatar y resaltar puntos importantes del libro y de igual manera poder aplicar estas verdades bíblicas a nuestras vidas y a nuestra vida de oración. Así que los animo, hermanos, que continúen leyendo en casa El progreso del peregrino para que sigan disfrutando del relato completo, ya que solamente voy a dar un resumen. Entonces, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Bueno, nos quedamos donde sin gracia se sintió lleno de vergüenza cuando se encontró con Evangelista. Evangelista le pregunta: ¿qué haces aquí, cristiano? ¿No eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? ¿Cómo pues tan pronto te has extraviado del camino que yo te señalé? Cristiano, o sin gracia, que es nuestro mismo personaje, él explica que después de pasar por el pantano del desaliento, un hombre lo aconsejó en ir en búsqueda de un tal hombre llamado legalidad, y que era legalidad el único que podía ayudarle con su carga. Fueron tantos los malos consejos de sabios según el mundo, hermanos, que lo hicieron ceder. Más adelante, cuando llegó al pie de la montaña, dice que vio la montaña tan elevada y tan pendiente que tuvo miedo se desplomara sobre él. Y de sabios según el mundo, también hablamos la vez pasada de cómo este hombre desvía a las personas en el camino contrario. Según ellos, un mejor camino, un camino más barato y sin dificultades. Pero ahora miren cómo responde Evangelista. Miren el contraste de lo que vimos la vez pasada. Evangelista le dice: detente un poco y oye las palabras del Señor. Dice el relato que en ese momento Cristiano estaba temblando. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecharemos al que nos habla desde los cielos. El justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Haciendo aplicación de estas palabras, hermanos, Evangelista le está diciendo que él es el hombre que va precipitándose en tal miseria,
que ha empezado a rechazar el consejo del Altísimo y alejarse del camino. Dice la narrativa que al escuchar estas palabras, Cristiano cayó exclamando: ¡ay de mí, que soy muerto! Inmediatamente Evangelista le da la mano y le dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino fiel. Más adelante en la narrativa, Evangelista le muestra quién era ese hombre que lo engañó. Le explica que sabio según el mundo solamente le gusta la doctrina del mundo y que siempre va a la iglesia de la moralidad. ¿Por qué? Porque esa doctrina los libra de la cruz. Por eso muchas personas, hermanos, que van a la iglesia de la moralidad no quieren tener nada que ver con la cruz. Y ¿saben algo, mis hermanos? La doctrina de la legalidad y la moralidad solo procuran desviarnos de los caminos a Cristo. Ese es el único trabajo de estas doctrinas, desviarnos de nuestro Salvador. Esa doctrina es contraria a lo que enseña la bendita palabra de Dios. Bueno, más adelante, Evangelista lo reprende a Cristiano con 3 cosas del consejo de este hombre que él debería de aborrecer con todo su corazón. Número 1, el haberlo desviado del camino. Número 2, el haberlo procurado hacerle repugnante la cruz. Y número 3, el haberle encaminado por esa senda que conduce a la muerte. Primero le dice que debe odiar el que lo haya extraviado del camino y que él haya consentido en ello. Porque en sí, eso era rechazar el consejo de Dios por el consejo del hombre. El Señor dice: procurad entrar por la puerta angosta, porque era hacia la puerta donde Evangelista lo dirigió. Porque estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Segundo, le dice que debe aborrecer al que lo haya procurado hacerlo repugnante la cruz. El rey ha dicho: aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hermanos, cualquier persona que procure persuadirnos del camino, al camino equivocado, debe ser para nosotros aborrecible, repugnante. Y tercero, le dice que debe aborrecer el que lo haya encaminado a la senda que conduce a la muerte. ¿Y cómo lo hace? Bueno, le explica quién era legalidad. Miren cómo lo explica. Dice: legalidad es el hijo de la esclava, que actualmente lo es y se halla en esclavitud con sus hijos, y que misteriosamente es ese monte Sinaí que tú has temido cayese sobre tu cabeza. Si pues ella y sus hijos están en servidumbre, ¿cómo puedes esperar que puedan ellos darte la libertad? Nunca. No es quien legalidad para librarte de tu carga. Ni ha librado hasta hoy a nadie, ni podrá nunca hacerlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por ellas ningún ser viviente puede ser librado de su carga. Evangelista, cuando dijo estas palabras, dice la narrativa que clamó en voz alta pidiendo una confirmación de lo que él estaba diciendo. Y en ese mismo momento salieron palabras y llamas del fuego del monte. Decía: todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que cuando Sin Gracia escucha esto, él comienza a gritar, maldice la hora en que se encontró con sabios según el mundo, se avergüenza, dolorido por haber abandonado el camino. Y en lo personal, hermanos, esta parte que sigue es hermosa. Cristiano le pregunta a Evangelista que si todavía había esperanza, ¿verdad? Que si podía retroceder y dirigirse ahora en el camino correcto hacia la puerta angosta. Estamos viendo, hermanos, rasgos de un verdadero arrepentimiento. Evangelista le dice: tu pecado es grande porque has abandonado el buen camino y andado en veredas prohibidas. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá porque tiene buena voluntad para con todos. Los que hemos leído El progreso del peregrino, realmente podemos afirmar que ese es un hermoso libro, hermanos. Por la gracia de Dios, yo lo he leído varias veces. Charles Spurgeon amaba esta obra de John Bunyan y en uno de sus libros él comenta lo siguiente, y lo textualmente: leed cualquier cosa suya, hablando de John Bunyan, y veréis que es casi como leer la Biblia misma. La he leído hasta saturar mi alma con las Escrituras
y aunque sus escritos están llenos de poesía, no puede darnos su progreso del peregrino, el más dulce de todos los poemas en prosa, sin hacernos sentir y decir continuamente: este hombre es una Biblia viviente. Pinchadle en cualquier parte, su sangre es bíblica. La esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, porque su alma misma está llena de la palabra de Dios. Cuando leí esto se me vino a la mente Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el texto paralelo, que es Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, entre más abunde la palabra en nuestras vidas y entre más seamos llenos del Espíritu, más nos convertiremos en representantes vivos del Señor para la gloria de Él, en todo lo que pensamos y hasta en todo lo que decimos. Así que, entonces, influenciado por el consejo de sabios según el mundo, sin gracia se desvía del camino, por su necedad decide tomar el camino que conduce al pueblo de la moralidad. Sin gracia abandonó el camino de la cruz, hermanos, y ahora se encuentra buscando una salvación por obras de justicia. Lo hemos dicho anteriormente, cualquier intento de agradar a Dios mediante una forma de moralidad, hermanos, no son más que trapos de inmundicia para Dios. Las obras nunca pueden estar a la altura del estándar perfecto de la ley de Dios. Por eso, cuando sin gracia llegó al pie de la montaña, la vio tan elevada y tan pendiente que no podía alcanzarla. Le dio miedo, no se puede. Sin embargo, el Señor es misericordioso y envió a su siervo evangelista una vez más para aconsejar, para advertir, para reprender y consolar a este pobre peregrino. Recuerden que evangelista, hermanos, representa a ese pastor fiel, que es fiel a su Señor y que va en búsqueda y advierte a sus hermanos. Aquí, en esta sección de la narrativa, hermanos, podemos empezar a ver la luz del evangelio, porque sin gracia está mostrando frutos de arrepentimiento, y también vemos al evangelista animándolo a no ser incrédulo, sino fiel. Si lo ven, estamos empezando a ver ya la luz del evangelio. Antes de considerar el consejo de evangelista, ¿verdad? Un poquito más en detalle, porque ese es nuestro tema, quisiera que observáramos algo demasiado importante, y es uno de los atributos de Dios que vemos aquí, y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, la podemos ver claramente al enviar a su siervo evangelista para advertir a sin gracia del error. Una vez más, evangelista en esta alegoría representa un pastor de ovejas, alguien que sirve al Señor cuidando y instruyendo al pueblo de Dios. Dios mismo prometió en Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios también ha prometido no dejar en error a los que Él ama. Dios siempre va a venir, hermanos, y va a traer corrección a sus hijos, a los que Él ama. Miren lo que dice Proverbios 3:11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que el error no toma por sorpresa a Dios, hermanos. Él sabe que vamos a tropezar y algunas veces hasta nos vamos a desviar del camino, pero Dios es misericordioso y Él conoce nuestro corazón. En las palabras del profeta Isaías, se nos describe como ovejas que nos desviamos cada cual por su propio camino. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos rebelamos contra el Señor nuestro pastor, nuestra culpa. Dios imputó a su siervo la culpa de los pecados y puso el castigo por nuestros pecados sobre él. Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo, hermanos, nos redimió. Eso significa que nos compró, eso significa que nos hizo libres, nos hizo herederos, no nada más libres y nos dejó ahí, nos hizo herederos de todo su reino. Todos los que antes menospreciábamos al Señor, ahora somos redimidos y sanados por su muerte. Ahora, por gracia y misericordia de Dios, confesamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mostrando su misericordia, hermanos, recordándonos el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo al regresarnos al camino que lo conduce a Él. Esa es la misericordia de Dios. A lo largo de esta alegoría, vamos a ver que cada vez que el cristiano tropieza, cada vez que se cae, cada vez que se desvía del camino, Dios siempre está dispuesto a mostrarle misericordia y traerlo de regreso. Cuando sin gracia, al principio, si recuerdan, leía su libro, ¿verdad? Que estaba convencido del pecado y sin saber qué camino tomar, Dios envió a Evangelista para advertirle de la ira venidera y que huyera hacia la puerta, ¿verdad? Que era Cristo. Cuando sin gracia cayó en el pantano del desaliento, sumido en su pecado y preguntándose si Dios lo podía salvar de tan gran pecador como era él, bueno, ahí estaba Auxilio, que le dio la mano para sacarlo. Y ahora cuando sin gracia abandona el camino, bueno, Evangelista es enviado para instruirlo. No sé si lo ven, hermanos, esta es la misericordia de Dios. La misericordia de nuestro Señor nos sigue, la podemos ver claramente en nuestro peregrinaje. Y es que la misericordia es un atributo divino de la naturaleza de Dios. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Su misericordia la podemos ver en las acciones que Dios toma para aliviar nuestro sufrimiento, mostrando su amor. Por eso la misericordia y el amor, hermanos, están juntas. Bueno, todos los atributos de nuestro Señor, pero la podemos ver claramente en nuestra vida. Ahora, rápidamente, hermanos, quiero que consideremos algunas cosas que Evangelista hace cuando se acerca sin gracia. Bueno, lo primero que vemos es la fidelidad de este pastor a servir al Señor. Él no tiene miedo de confrontarlo con su pecado y advertirlo de las consecuencias. Él le dice claramente, ¿cómo pues tan pronto te haces extraviado del camino que yo te señalé? Sabemos que el trabajo de nuestros pastores puede ser difícil y a veces hasta costoso, ¿verdad? Pero también entendemos la importancia de confrontar a los hombres con su pecado y de predicarles el evangelio. Miren este relato que encontramos en Ezequiel 33. Se nos habla del trabajo de un atalaya, ¿verdad? Todos conocemos este relato. Bueno, un atalaya es un vigilador que mira, es alguien que está mirando y vigilando, cuidando. Bueno, en el contexto de Ezequiel, el trabajo de un atalaya era instar al pueblo de Dios a vivir con fidelidad, pero también advertirles de los peligros que implicaba alejarse del camino o alejarse del Señor. Ezequiel 33, del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya, hermanos, él conoce la responsabilidad ante Dios. Él entiende la realidad de la ira venidera. Él conoce que el infierno existe. Él conoce del juicio de Dios. Bueno, ese conocimiento arde en el corazón de este hombre.
hermanos, porque Él quiere advertir a los pecadores que huyan de tal ira venidera. Pero observen lo que le dice al atalaya. No se le está diciendo que sea como sabio según el mundo, que ofrezca sus propios consejos con sabiduría de este mundo. Eso no es lo que el texto le está diciendo al atalaya, sino que el atalaya debe ser fiel en predicar la palabra de Dios. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En la doctrina vemos en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñar, hermanos, porque nos enseña la verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del mundo en que vivimos, para que sepamos qué camino seguir. Para redarguir, la palabra nos confronta cuando pecamos, cuando nos extraviamos y cuando caemos en error. Pero también la palabra de Dios es útil para corregir, nos muestra cómo volver al camino correcto, y para instruir en justicia, enseñándonos cómo permanecer en el camino. Así que sin gracia, igual que todos nosotros, hermanos, tenemos necesidad de todo lo que la palabra de Dios nos puede ofrecer. De ella es donde obtenemos la sabiduría celestial. Por eso el evangelista comienza su consejo diciéndole: detente un poco y oye las palabras del Señor. Nota, aunque el evangelista no pasa por alto el pecado de sin gracia, le habló con amor, ¿verdad? Le habló con misericordia. Eso es importante, hermanos, porque su advertencia estaba mezclada con un corazón de compasión, un corazón de amor. Y al oír que su pecado fue expuesto, dice la narrativa, sin gracia cayó como muerto. Pregunta: ¿y qué pasó cuando sin gracia manifestó frutos de arrepentimiento? Bueno, es cuando el evangelista le presenta el evangelio. Le dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que hacen nuestros pastores por la gracia de Dios. Ellos nos muestran nuestro pecado, pero también nos muestran el evangelio. ¿Qué más hace este consejero? Acuérdense que estamos viendo el contraste, estamos viendo el buen consejo. Bueno, lo segundo que hace es hacerle preguntas directas y específicas, preguntas con propósito. Hace lo que todo buen consejero debería hacer. Miren lo que dice Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, o necedad y vergüenza, que es lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos la importancia, hermanos, de escuchar antes de dar un consejo. Hay personas que empiezan a dar consejos sin ni siquiera saber lo que está pasando. Es importante escuchar con sabiduría lo que la persona nos está diciendo para que con sabiduría podamos dar un consejo. La primera pregunta que hace es: ¿qué estás haciendo aquí? Esta pregunta, hermanos, me recordó cuando Dios le hizo la misma pregunta a Elías, al profeta Elías, cuando se escondió debajo de un enebro, ¿verdad?, para salvar su vida. Esto lo vemos en 1 de Reyes 19. Bueno, también Dios lo hizo con Jonás, cuando no quiso ir a Nínive, después de que fue escupido por el pez. Dios le pregunta: ¿qué haces tú bien al enojarte tanto? Lo que está haciendo el evangelista, hermanos, es tratando de que sin gracia piense en el error que ha cometido. No es cosa ligera desviarse del camino. Sin gracia realmente no tenía ninguna buena razón de estar donde estaba, excepto que había tomado malas decisiones. La segunda pregunta que le hace es: ¿cómo pues tan pronto te has extraviado del camino que yo te señalé? En otras palabras, el evangelista quiere elevar el nivel de convicción en el corazón de sin gracia. Y al preguntar cómo pudo ser tan fácilmente desviado, lo que está haciendo este pastor, en cierto sentido, lo está reprendiendo, ¿verdad? No anduvo de puntitas, de no querer decirle nada al hermano. Él fue directo, con amor, con misericordia, pero reprendiéndolo. Algo más que hace evangelista es advertirlo y instruirlo a partir de la palabra de Dios sobre la gravedad del legalismo. No sé si lo vieron en la narrativa, hermanos. Evangelista citó Hebreos 12, ¿verdad? Hebreos 12:25.
Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros sí desecharemos al que amonesta desde los cielos. Bueno, ya nuestro pastor Javier tiene una prédica de este texto, él ya lo predicó en el monte Sinaí versus el monte de Sión, no sé si recuerdan, pero él nos enseñaba que esta es una solemne advertencia. Es una advertencia solemne. Dios no ha cambiado, hermanos. El hecho de que su Hijo haya tenido que venir a la cruz solo nos muestra su santidad y su justicia. ¿Por qué? Porque el pecado es serio ante los ojos de Dios. No es cosa ligera. Fue por pura gracia que nuestro Señor Jesucristo pagara ese precio por nosotros. Por eso esta solemne advertencia de venir a Cristo. El texto dice, amonestaba en la tierra. Estos son los que escucharon a Dios hablar en el monte Sinaí. Ellos eran responsables de las palabras que Dios habló. Y a los que amonestaba desde los cielos, esta es la palabra de Dios en Cristo. Es la palabra de Dios final para toda la humanidad. Por eso aquí se nos advierte sobre la gravedad de alejarse de Cristo y escuchar consejos que son contrarios a la palabra de Dios. Otro texto que citó fue Hebreos 10:38. Hebreos 10, hermanos, contiene instrucciones sobre la justificación por la fe sola y también es una advertencia de que Dios no se complace con nadie que intente ser justificado de cualquier otra manera. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este uso apropiado que está haciendo evangelista de la palabra de Dios, hermanos, es un ejemplo para todos nosotros, especialmente cuando aconsejamos a alguien. Asegurémonos de que la verdad que estamos presentando o el consejo que estemos dando esté basada única y solamente en la palabra de Dios. Y después debemos confiar que Dios usará su palabra para traer convicción y corrección al corazón de esa persona. Y es que por medio de su palabra es que podemos animarlos con la seguridad y del perdón que está disponible. Dice que cuando sin gracia clamó, ay de mí, en ese momento evangelista citó Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Estos son buenos consejos, hermanos. Los consejos sabios están respaldados y confirmados con la palabra de Dios. Otra cosa importante que podemos rescatar de esta narrativa es el bosquejo que el mismo John Bunyan pone, ¿verdad? Que usó para aconsejar a Sin Gracia. Por medio de ese bosquejo, él explicó que Sabio según el mundo era un maestro de 3 errores. Rápidamente, el primer error es que este mundano aconseja a los hombres a rechazar la verdad de Dios. Ellos ignoran Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Este texto, hermanos, es una advertencia acerca del camino verdadero y del camino falso, ¿verdad? Todas estas son diferentes advertencias del mensaje del reino. La puerta estrecha y la ancha, la casa sólida, la inestable, el árbol bueno, el malo, son todas diferentes advertencias. Bueno, todas estas advertencias es porque Dios nos está llamando al autoexamen, porque mucho de lo que se dice ser real no lo es. Por eso el único camino a la verdad es por medio de Cristo. El camino falso que ofrecen los sabios según el mundo es fácil, es barato, es fácil de conseguir, hermanos, pero conduce a la muerte. El segundo error que enseñó Sabios según el mundo fue menospreciar la cruz de Cristo. Esta es la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El enseñar que los hombres pueden ser salvos por sus propias obras menosprecia la doctrina de la justificación por la gracia mediante la fe. La justificación por la fe sola no es una doctrina periférica de la palabra de Dios, es una doctrina fundamental, hermanos. Esto tiene que quedar claro. Miren, mis hermanos, si alguien niega la justificación por gracia mediante la fe, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada,
el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:8, sea anatema. Es así de serio. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2 va al corazón de lo que significa ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Si tienen sus Biblias, hermanos, acompáñenme en Gálatas 2:16. Me gustaría leer este texto y que ustedes lo puedan ver. Es hermoso realmente. Gracias por la doctrina y que tenemos esos textos claros. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo aquí está citando, hermanos, la mayor de todas las promesas de Dios. Esa es una promesa hermosa de Dios. Como hijos amados, Dios promete perdonar los pecados de todos los que creen solamente en Jesucristo para salvación, liberándolos de toda culpa e imputándoles la perfecta justicia de Cristo. Como hijos amados, adoptados y justificados, somos hechos justos en Cristo delante de Dios y herederos de la vida eterna. Esta es una solemne promesa. Y ¿saben algo, mis hermanos? Esta doctrina no es nueva, ¿verdad? Es tan antigua como la Biblia. Siempre ha existido. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. David declaró en el Salmo 32, del 1 al 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Isaías también registra esta solemne promesa de Dios. Isaías 53:11. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿vemos esta doctrina en el Nuevo Testamento? Claro que sí, hermanos. El apóstol Pablo proclamó a Jesús como el Hijo de Dios, crucificado, muerto y enterrado, pero levantado de los muertos por Dios como el Salvador en cumplimiento de la promesa hecha a sus padres. Miren lo que dice Hechos 13, del 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Filipenses 3:9, y será hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y bueno, no voy a citar más textos, no estoy tratando de probar la idea, pero todos los apóstoles, hermanos, todos ellos enseñaron de la fe sola. Pero bueno, fue por gracia que le tocó al apóstol Pablo exponerla con más profundidad en todas sus epístolas. Así que la justificación, hermanos, es un don gratuito de Dios a todos los que creen en Jesucristo como el único Salvador. Cristo no pide nada de nosotros sino fe. Y bueno, y la fe también es un don de Dios. Y esa justificación se extiende a todos los pecados, hermanos, excepto el pecado de la incredulidad. Y esto es importante. Depende enteramente de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho, y nada en absoluto de nosotros. Esta fe, hermanos, sola depende en lo que hizo Cristo. Muchas personas necias, ¿verdad?, ven una contradicción de Pablo y Santiago acerca de la justificación por fe sin obras. Pero lo que pasa, hermanos, es que Santiago está haciendo una pregunta acerca de la fe, no de la justificación. Miren lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, la fe que justifica no es una fe muerta, sino que está siempre acompañada por la abnegación, el arrepentimiento y las acciones de gracias a Dios, y siempre produce fruto, ¿verdad?
¿Cómo produce fruto? Bueno, en forma de buenas obras, en conformidad a la ley de Dios y para la gloria de Dios. Por eso Pablo y Santiago están diciendo que una fe sin tales frutos es una fe muerta y no puede justificar al pecador. Las obras de Abraham mostraron que su fe estaba viva, ¿verdad? Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El Evangelio, hermanos, no es una religión de obras, sino de fe. No podemos hacer nada para ser salvos, más bien Dios nos salva en base a nuestra fe, que a su vez se basa en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina declara que además de la fe no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El tercer y último error de sabios según el mundo fue que conducía al camino de la muerte y de la destrucción. En Mateo 7:13, ¿verdad? Ya lo leímos, nuestro Señor Jesucristo afirma que ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Evangelista le dice a Sin Gracia que debería aborrecer por completo la enseñanza de sabios según el mundo. No le dijo que le debía desagradar la enseñanza, sino aborrecerla. Hermanos, la gente necesita ser advertida acerca de las enseñanzas erróneas, acerca de todos esos caminos que son contrarios a la palabra de Dios. No sé si ustedes han escuchado personas decir que no es bueno aconsejar nada negativo, que puede ser peligroso, que no seamos tan duros, que entremos despacito. Bueno, esta idea es contraria a la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se juntó con los ancianos en Éfeso, ¿verdad? En Hechos 20, les dijo que después de su partida entrarían lobos rapaces y no perdonarían el rebaño. No voy a leer el texto, pero él les dice claramente, los exhorta, van a entrar lobos rapaces. En Gálatas 1:6, también lo vimos la vez pasada, Pablo está asombrado de que los gálatas se estuvieran alejando tan pronto del evangelio de Jesucristo. Más adelante en esa misma epístola el apóstol hace una declaración acerca de aquellos que insistían que la salvación solo era posible a través de la circuncisión y de la ley ceremonial. Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Estas son declaraciones fuertes, hermanos. Estas no son declaraciones despacitas, suavecitas. Son declaraciones fuertes, concisas, que están en la palabra de Dios. Hay que demostrar claramente el peligro de la enseñanza errónea. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No tengamos comunión con ninguno de los caminos infructuosos de las tinieblas, hermanos, más bien que sea nuestra responsabilidad exponerlos, con amor, con gracia, pero exponer el error. Y como hermanos y consejeros es necesario exponer el error con verdad. Ya para terminar, hermanos, ¿y qué con Sin Gracia? ¿Cómo respondió él a estos sabios consejos de evangelista? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, lo hizo expresando su pesar por haber escuchado el consejo de este mundano. Él no dijo, ay, perdón, disculpen, me equivoqué. No, sino que él tomó sus acciones en serio. Él expresó un genuino pesar por haber escuchado el mal consejo. Su pecado no era lo que muchos podrían considerar grave, ¿verdad? Él no es él, sino que pero estaba afligido por el simple hecho de haber engañado y desviado del camino. Eso fue lo que le pesó a Sin Gracia, hermanos, el haberse sido engañado y desviado. Él no cayó en adulterio, él no lo cacharon robando, él no mató a nadie, no cometió ningún asesinato. Sin Gracia simplemente siguió un consejo antibíblico y reconoció que pecó contra Dios. El Salmo 51:4, contra ti, solo he pecado. Siempre que pecamos, hermanos, estamos pecando contra Dios. Estamos viendo señales de un verdadero arrepentimiento en este hombre. Estamos viendo ese corazón contrito y humillado por haber pecado y desviándose del camino.
Sin gracia no hizo ningún intento de defender o justificar su pecado, sino que lo reconoció, huyó de él y quiso volver al camino correcto. Miren lo que dice 2 Corintios 7, del 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Sin gracia, hermanos, aceptó la advertencia de este pastor humildemente. Cuando el atalaya tocó la trompeta, sin gracia atendió al llamado y se arrepintió de su pecado. Jeremías 6, en el contexto de la caída de Judá, ¿verdad? Vemos un ejemplo de las graves consecuencias, hermanos, de rechazar la palabra de Dios y no prestar atención a las instrucciones de los atalayas. Miren lo que dice Jeremías 6, del 17 al 19. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aceptemos, queridos hermanos, la corrección de Dios por medio de su palabra, por medio de los ministros que Dios nos ha dado. Proverbios 15:10 revela cuál habría sido el resultado de que sin gracia, si éste no hubiera considerado la advertencia de evangelista. Proverbios 15:10. La reconvención o reprensión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Demos gracias, hermanos, por esos atalayas fieles que Dios ha dado para cuidarnos. Miren el consejo sabio del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nuestros pastores son ministros de Dios y son un medio, hermanos, importante de nuestra santificación. No sé si lo habían visto así, pero realmente lo es. Tengámoslos en alta estima. Oremos por ellos, porque por medio de sus consejos, por medio de sus enseñanzas, por medio de sus prédicas, ellos nos están advirtiendo y nos están recordando la palabra santa y nos están consolando cuando nos predican el evangelio. Termino, hermanos, compartiendo la oración de Ken Pulse, que realmente recoge lo que hemos visto en esta tarde. Dice: Señor, oramos por los que están extraviados, quienes se han desviado del camino, descarriados por la sabiduría mundana, ahora en peligro de tu ira. Padre, ayúdanos a ir y señalarlos una vez más a buscar la cruz. Con reprensión y firme corrección, sácalos de la pérdida de destrucción. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios, aquí terminamos el capítulo 1 del progreso del peregrino.